Le he llamado para esta mañana el mensaje la gracia de Dios. Así le he llamado a esta porción, la gracia de Dios. No, porque lo único que yo veo aquí es pura gracia. La gracia de Dios. La esposa de Lot, cuando fue tomada por los ángeles para ser sacada de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que ella se volvió atrás para mirar qué iba a acontecer con su ciudad. Ella se había involucrado tanto en la cultura y la costumbre de los sodomitas que su corazón llegó a quedar apegado a ellos. Se vuelve hacia atrás, dice la Escritura, y fue convertida en una estatua de sal. Ahora, interesante el asunto, porque los ángeles le habían dicho a Lot y su familia que huyeran de esa ciudad y no miraran hacia atrás. ¿Sabe que muchas veces el hombre mira hacia atrás? Aunque se le dice. Muchas veces al hombre se le dice, nunca abras esa puerta ni entres de allí. Pero hay un proverbio popular que dice, la curiosidad mató al gato. Y el hombre hace lo que se le dijo que no hiciera. ¿Sabían ustedes que en la Biblia tenemos miles de no? No hagas esto, no hagas aquello. Y el hombre siempre a través de la historia, los no los ha hecho sí. ¿Se han fijado? Que el hombre siempre hace lo contrario. Y aquí esta mujer, dice la Escritura, que miró hacia atrás e inmediatamente fue convertida en una estatua de sal. La sal no se desmorona. Con la sal no ocurre con lo que está ocurriendo con las pirámides, que el sol y la lluvia y el viento va poco a poco desgastando, erosionando en la palabra, poco a poco. La sal no, permanece como testimonio vivo al resto de la humanidad. La sal fue un producto muy importante y comercial, aún en aquel entonces, en ese lugar. Y encontramos que la Escritura nos enseña que ese lugar, ese valle, que había sido un valle fructífero, quedó convertido en un lago, llamado y conocido en el día de hoy como el Mar Muerto, aquel lugar. La Biblia le llama el Mar Salado. Vamos no cierran allí capítulo 19, que es nuestro pasaje, pero vamos por favor al libro de Números. Números, capítulo 34. Y es interesante cuando uno empieza a estudiar la Biblia y la Biblia va describiéndonos detalles, cuando uno se va metiendo en ella va encontrando detalles para poder armar el puzzle completo. En nuestro instituto bíblico, en todos los ramos que el domingo entrante voy a mostrar todos los libros que vamos a llevar, y al curso La Historia de la Iglesia, hablando con el hermano Alex, que es mi ayudante creativo y me hace las portadas. ¿Qué le ponemos a este? ¿Qué dibujo? Porque cada libro le ponemos un dibujo acorde al tema, al contenido. Y le pusimos un ajedrez. Y semana atrás estamos trabajando con unos jóvenes que están ayudando a poner el espiral. ¿Y por qué le pusieron ajedrez? Porque Dios es el que arma y hace el jaque mate final. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia es todo un libro que uno no puede leerlo y decirlo, yo lo entendí. No, hay que buscar un poco allí, un poco acá, como dice la Escritura. En el libro 34, capítulo número 34, y observemos el versículo 12. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el Mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor, el Mar Salado. Toda Sodoma y Gomorra fue convertida en el Mar Salado hasta el día de hoy.
Y esto no es ninguna novedad para nadie, ¿verdad? Este mar salado tiene 48 kilómetros de largo y 16 de ancho. En esa agua no hay ningún ser vivo. Es el único lago del mundo en donde el viento no puede hacer olas. Y las cosas allí no se hunden con facilidad. Interesante. Hace unos cuantos años descubrieron que esas aguas tienen un poder muy especial para la salud. Y de hecho hay muchos hoteles allí, mucha gente que va a bañarse al mar salado. Así que cuando vayas a Egipto, por esos lados, anda allí. Será bonito, ¿verdad? Y es muy interesante. Tu amigo Carlito Muñoz se estuvo ahí metido en ese mar salado. Qué lindo. Esto fue un castigo para aquella ciudad, Sodoma y Gomorra. Lamentablemente el mundo entero hoy, en estos momentos, se está volviendo a Sodoma y Gomorra. Hay una cantidad inmensa de gente en el mundo que está dirigiendo los países, dirigiendo los colegios, dirigiendo hogares, dirigiendo partidos políticos y todo lo que venga, siendo sodomitas. Es impresionante. Y nuestro país no está ajeno a ello. Hoy es más aceptada la gente rara que los que no lo son. Qué impresionante. Vemos un pasaje en el libro de Sofonías, casi al terminar el Antiguo Testamento. Sofonías, capítulo 2, por favor. Sofonías, capítulo 2. Veamos lo que dice la escritura aquí, en Sofonías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. En ese orden, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Sofonías, capítulo 2, versículo 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina, observen, ¿de qué? De sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Varias cuestiones clave encontramos aquí. Por tanto, vivo yo de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab. Ahí encontramos a uno de los hijos de las hijas de Lot, moabita, ¿verdad? Será como Sodoma, ya vamos a ver, y como Gomorra. Qué interesante. La escritura siempre cuadra entre ellas. Vamos al libro de Judas, una carta pequeñita inmediatamente antes de Apocalipsis. Judas 7. Judas 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, dice el apóstol Judas. Este no es el Iscariote. Iscariote murió antes, ¿verdad? Este es el hermano del Señor que está hablándonos aquí. Ahora bien, y Cristo también se refirió a esta mujer, la esposa de Lot. En el libro de Lucas, capítulo 17, por favor. Lucas, capítulo 17. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Lucas, capítulo 17, versículo 32. El Señor, hablando con los hebreos, le dice, acordaos de la mujer de Lot. Y ellos pararon las antenas, ¿verdad? 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de ella.
Así que el Señor, al mencionarla, está reconociendo como un hecho histórico. Vale decir, vivió una mujer llamada la esposa de Lot. Por consiguiente, Jesús está reconociendo que hubo una ciudad de Sodoma y una ciudad de Gomorra, que fueron consumidas por el fuego y azufre que cayó desde lo alto. La gracia de Dios, esa es la introducción nomás para hablar acerca de ella. Ahora, la gracia de Dios hacia Lot, primer punto. La gracia de Dios hacia Lot. Lot no fue salvado porque Dios lo eligió. Hace muchos años entró una corriente abiertamente en nuestros países hispanoamericanos y que entró con fuerza en muchos países. Y lamentablemente yo he visto iglesias destruidas por aquello. En el Perú, en el Ecuador, en otras partes que no estaba, les mencionaba, pero ni siquiera saben de la historia. Es esa corriente calvinista que inventó Juan Calvino hace muchos años atrás, que dice que Dios ha predestinado al hombre para la salvación. Va a decir que Dios sabe quién va a ser salvo y quién no. Eso es cierto, porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero eso no significa que Dios elige. Tú vas al cielo, tú te vas al infierno, tú al cielo, tú al infierno. No, Señor. La salvación es una oportunidad que el hombre tiene de elegir o rechazar este regalo de Dios. Así que Lot no fue salvado de la condenación del fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra porque Dios lo eligió. Ese hombre, Lot, fue salvado porque cuando los ángeles descienden de lo alto para hablar con Abraham y contarle el plan de Dios, Abraham se pone a interceder por Sodoma y Gomorra, especialmente por su sobrino y su familia. Él le dice a Abraham, oh Señor, ¿y si hubieran 50 justos en Sodoma? ¿Tú perdonarías la ciudad por amor a los 50? Claro que sí, le dijo Dios. Hasta que el tío, conociendo, ¿verdad?, la calidad de su sobrino, redujo hasta 10. ¿Y si hubiesen 10? ¿Perdonarías a la ciudad por amor a los 10? Sí, dijo Dios. Pero sabemos que no lo hubo. No hubo 10. Lot fue salvado, en primer lugar, porque su tío oró por él. Ya vimos la importancia de la oración, la intercesión, cuando es bíblica. Por eso nunca tenemos que bajar los brazos en cuanto a la oración. Hubo un hombre de oración llamado George Mueller, hace muchos años atrás, un hombre inglés, que él oró mucho por la salvación de personas, por las almas de personas, mucho oró. Algunas se salvaron antes que él muriera. Otros cuantos se salvaron cuando lo estaban sepultando a George Mueller. Y unos cuantos se salvaron después, años después. Es importante orar. Es importante llevar a las personas a Dios. La Biblia le llama el justo Lot. Aunque muchas veces nosotros pensamos, pero ¿cómo Dios puede llamar así? Bueno, no, ¿quién soy yo para juzgar a Dios? La Biblia le llama el justo Lot. Su tío intercedió por él. Así que es interesante. Mire, veamos allá en nuestro capítulo 19 y en el versículo 19, versículo 29. 19-29 del Génesis que estamos estudiando. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios, observen, 19-29, Dios, que dice, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba.
antes que el fuego llegara a la tierra, Dios se acordó, dice, de Abraham. No dice se acordó de Lot, se acordó de Abraham, que Abraham había clamado, Abraham había intercedido por su sobrino. ¿Qué parte? ¿Qué hizo Lot? Nada. Porque, ¿saben? Lot no tenía idea, ni la más remota idea que Dios iba a quemar la ciudad. No lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque no tenía todavía WhatsApp. Así que el tío no pudo anticiparle nada. Él no sabía. ¿Se imaginan? Es cuando llegó el tsunami al sur de Chile. La gente se fue a acostar como una noche cualquiera. Y unos nunca más aparecieron. Porque nadie les dijo lo que venía. Por eso tenemos que advertir a la gente. Ahora va a venir un fuego tremendo para la humanidad. Lo que le espera a la humanidad. Y soy yo el responsable de compartir el evangelio a la persona. Dios se acordó de Abraham. Por acordarse de Abraham, salvó a Lot. ¿Cómo entonces? Por pura gracia, por hermano. Por la gracia de Dios, Lot fue salvado de la condenación eterna. Por eso los ángeles le sacan, dice la Biblia, de la ciudad. Versículo 19. He aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Ahora reconoce Lot cuando llegan los ángeles lo toman y le dicen, versículo 19, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Ahora Lot reconoce la gracia de Dios que le saca y le da la vida. Qué interesante. Versículo 30, 19:30. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de caerse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. El hombre fue salvado por la pura gracia de Dios. Cuando Lot y sus hijas llegaron al monte, el cielo se abrió y envió ese fuego y azufre. Versículo 23, dice la Escritura. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La gracia de Dios hacia Lot. En primer lugar. En segundo lugar, la gracia de Dios hacia las hijas de Lot. Quizás tú me dices, estoy bromeando, ¿cómo Dios demostró gracia para estas mujeres después del tremendo pecado que hicieron? ¿Qué hicieron las muchachas? ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Se violaron a su padre. ¿Por qué se lo violaron? Porque ellas pensaron que toda la humanidad murió. Y quedamos nosotros solas. Y mi papá, solamente los tres. Y tenemos que dejar descendencia. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que dejar descendencia. La Biblia le había dicho, Dios le había dicho en la Biblia a, ¿cómo se llama este muchacho? Adán, que tenía que multiplicar la tierra, llenar la tierra. Ellos pensaron, este pasaje, esta porción que vamos a ver ahora, este punto que vamos a ver ahora, es un punto delicado. Delicado. Bajo ningún punto de vista tampoco podemos usarlo como ejemplo. Otra cosa importante que tenemos que entender, cuando estudiamos la Biblia, hermano, cuando leemos la Biblia, tenemos que ver el contexto. Estamos en el capítulo 19 de Génesis. Por consiguiente, no hay ley. No existe todavía la ley de Moisés. Pero, la cosa interesante, aunque no había la ley divina enviada por Dios a Moisés y Moisés al pueblo, el hombre siempre supo que era bueno y que era malo. Lo vamos a ver
en esta mañana. Lo vamos a ver. Entonces, por eso le llamé la gracia de Dios hacia las hijas de Lot. Porque al mirarlo como pecado, como algo sodomita, otro cuento terminaría la historia. Pero esto no fue algo sodomita. La idea que tenía la mayor, porque la mayor es la que lleva toda la idea, ¿verdad? En esta escena, la mayor dijo, hoy no hay hombre que entre a nosotras, como es la costumbre de toda la humanidad. Se acuesta un hombre con una mujer y nace un bebé. No hay. ¿Qué vamos a hacer? Se va a acabar el mundo. ¿Y ahora qué? Pero no está pensando con una mente morbosa. ¿Me entiende la idea? Así que por eso estoy haciendo toda esta explicación para que entiendan por qué le llamé a ese punto la gracia de Dios hacia ella. Porque yo no he encontrado, busqué por muchas partes este pasaje de la Escritura para poder captar la idea, y no encontré ninguna parte en donde la Biblia condene a estas dos mujeres, estas dos muchachas. ¿Me entiende la idea? Vamos a la Biblia. Bueno, la gracia de Dios hacia las dos hijas de Lot. La hija mayor le dijo a la menor, versículo 31, estamos en capítulo 19 de Génesis, 31. La mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo. La primera cosa, porque son tres cosas que le dice aquí. Nuestro padre es viejo. ¿Te has dado cuenta, hermana? Número 1. Número 2. Y no queda varón en la tierra. No hay hombre en la tierra. Luego, que entre nosotros, que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Y la chica, la menor, piensa en el cuadro, la idea. Nuestro papá viejo tiene razón. Oye, y con toda la ciudad quemada no hay hombre. ¿Qué va a pasar? Esa es la situación. Aquí no hay pecado de morbosidad. Es de lo que yo veo en esta porción. Bien, ellas, es cierto que en lugar de llevar el problema al Señor y decirle al Señor, Señor, nuestro papá es viejo. No hay hombres, se acabaron los hombres. ¿Qué va a pasar con nosotras? Fíjese que el padre no se había preocupado en darle novio y haberlas casado a su hija antes. Si estudiamos la vida de Lot, es triste. Es triste, por eso que muchos no les cabe la idea, porque el Nuevo Testamento le llama el justo Lot. Porque él siempre fue inclinado a buscar su propio beneficio a través de toda la historia. Es más, este personaje, Lot, termina en este capítulo 19 y nunca más se habla de él. Ellas no oraron, no buscaron la voluntad de Dios para sus vidas y vieron la solución más pronta para su vida. Ellas no pensaron, oye, ¿y si esta condenación fue algo local nada más? Porque en el mundo han habido cosas locales y cosas globales. Como el diluvio fue global en todo el mundo. Y nadie puede negar que el diluvio fue universal. Menos nuestro país. Porque mucha gente han encontrado arrieros en nuestra cordillera de los Andes, crustáceos. Peces, conchas y cosas en la roca todavía hay. Y hay muchos, se han encontrado mucho aquí en Chile. Nadie me puede negar. ¿Cómo llegaron allá? No hay otra explicación, si no es por medio del diluvio. Pero han habido cosas locales, como por ejemplo cuando Cristo murió en el Cruz del Calvario. Dice la Biblia que hubo una oscuridad
total sobre la Jerusalén. Muy interesante, eso te lo estudias en la Biblia. Y esa fue local, solamente en ese lugar. No fue mundial ni global. ¿Qué va a pasar con nosotras? Y ella se le ocurre la idea, emborrachemos a nuestro papá. Usted se pregunta, ay, ¿pero dónde sacaron vino? Es muy fácil, porque los ángeles dijeron, saquen todas sus cosas y qué sé yo, ¿verdad? Lo emborracharon y se costó la primero, porque hicieron un pacto, un acuerdo, entre ellas las dos estuvieron de acuerdo, como ya leímos, se acuesta la primera, la mayor primero, a la noche siguiente se acuesta la segunda, y su padre no se enteró. Esa es la cosa curiosa. Otra cosa hubiese pasado si el padre se entera. Ya lo vamos a ver. Y la Biblia habla mucho de aquello. Habla mucho. Y lo embaracharon y así se acuestan las dos, una cada noche. Bien, la hija mayor dijo a la menor, bueno, el asunto. Y ahora voy a hablar un poco acerca de la borrachera. De la borrachera, porque aquí la borrachera es la causante de que ocurriera esto y que el papá no se diera cuenta de absolutamente nada. La primera noche se acostó la mayor con su papá y a la noche siguiente se acuesta la menor. La mayor, dice la Biblia, que dio a luz un hijo y lo llamó Moab, en el versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo y lo llamó Moab, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. La raíz hebrea para la palabra Moab significa a través de nuestro padre. Eso significa la palabra Moab, a través de nuestro padre. Ahora bien, los moabitas fueron responsables más tarde de la seducción carnal muy grande que hubo en la nación de Israel. Ellos, los moabitas, fueron tremendamente carnales. Usted lo puede leer en su Biblia en el libro de Números capítulo 25 en sus casas. La menor dio a luz un hijo y le llamó Ben-Amí. Versículo 38. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ese nombre, Ben-Amí, significa hijo de mi pueblo. Los amonitas fueron los responsables por los sacrificios humanos dedicados a Moloco. ¿Han oído del dios Moloco? Donde las madres echaban a sus niños pequeños al fuego, a un dios pagano. Era una gran estatua de bronce hueca. En su interior, como un horno, le echaban mucho fuego. Tenía los brazos extendidos. Y allí colocaban a las criaturas. Y la madre viendo todo eso. Así que vean ustedes las pastitas de los hijos. Por eso es tan importante que sepamos enseñar bien a nuestros hijos. Y los niños tienen que aprender que el no es no y el sí es sí. Y mostrar por la Biblia. Qué tremendo todo lo que estamos viendo aquí. Estos muchachos fueron producto del incesto de sus madres. Llegaron a ser parte de dos naciones grandes enemigas de Israel hasta el día de hoy. Y muchas veces la gente no entiende. Muchas veces la gente y hasta creyentes son muy severos en decir y culpar a Dios. ¿Por qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hace estas cosas? ¿Y por qué va a castigar a la gente de este modo? Cuando Dios siempre ha advertido al hombre lo que tiene que hacer. Y si no hace lo que Dios dice, será castigado. Los moabitas y los amonitas. Estas naciones vivieron y se establecieron al este del río Jordán.
Israel nunca la conquistó. Es más, Dios las protegió y le dijo a Moisés en el antiguo tiempo que no los atacara, porque eran hijos de Lot. Interesante. Qué interesante. Deuteronomio. Nos cierran nuestro capítulo 19 del Génesis. Deuteronomio 2. Libro de Deuteronomio, capítulo 2. Y en el versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab. Dios le dice a Moisés, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. La gracia de Dios. Allí yo veo la gracia de Lot. Ruth, qué interesante, en la Biblia era moabita. Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Ruth, siendo moabita y gentil, pasa por la descendencia del Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Interesante. Muchas veces la gente piensa que hay gente santa. Ay, que yo vengo de la línea santa. ¿Sabe que la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque? Dice el libro de Eclesiastés. Hay puros pecadores. En la descendencia, en la genealogía del Señor Jesucristo, hay prostitutas, hay paganos, ladrones, adúlteros, como David. Sin la genealogía de Jesucristo, hay gente así. ¿Qué tiene Dios hacia el hombre? Pura gracia. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Por puro amor. ¿Lo mereces tú o yo? La respuesta es no. En grande, subrayada, con comillas, con negrita. No merecemos nada. Pero sí, Dios tiene su gracia para con nosotros. Ellos, los hijos de Lot, fueron llamados como hijos de Lot. Salmo capítulo 83. Salmo 83. Así que el pobre Lot no tenía la más remota idea de lo que pasaba con él. Cosa curiosa, el hombre, bueno, nadie se preguntó, Lot tampoco se preguntó, oye, ¿ustedes cómo quedaron prendo familia, chiquilla? Qué interesante. Salmo 83, versículo 8. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. El emborrachamiento, hermanos, el emborrachamiento siempre ha traído problemas al hombre. Siempre, cuando el hombre se emborracha, hace puras tonteras. Voy a mostrar un caso. En el libro de Génesis que estamos estudiando, capítulo 9, Génesis 9. Este libro de Génesis es mucho más hermoso de lo que la gente piensa. Muchos le dan importancia o lo encuentran un libro aburrido y fome. Génesis capítulo 9. Aquí vamos a ver a Noé y sus hijos. ¿Verdad? Dice el capítulo 9, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Cuándo? ¿Después de qué? Después que terminó el diluvio. Salieron del arca cuando la tierra estaba completamente seca. Plantó viñas, ¿de dónde las trajo? Vaya a saber. ¿Sabe de dónde llegaron nuestras viñas, las uvas, las cepas? Aquí en Chile, de España, las mejores. Y las mejores que España perdió para el mejor vino, las encontraron y están aquí.
Y ellos no tienen, lo vi en la tele otro día, qué interesante. Dice la Escritura, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. 21. Y bebió del vino y se embriagó. Ahora, ojo. Mucha gente culpa a Dios y los borrachos, muchos borrachos me han dicho a mí que él toma vino porque el vino es bueno y ¿por qué tanto color si el vino lo hizo Dios? Ojo, Dios no hizo el vino. Dios hizo la parra, la cepa. ¿Sabían eso? Al hombre se le ocurrió hacerlo. Porque el hombre es inteligente. Y si no, vayan a una cárcel y van a encontrar de cualquier cosa puede ser vino. Y licor y cosas para volarse. Porque la gente piensa. 22 y 21, perdón. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, se embriagó, como decimos aquí en Chile, hasta los pies. Y le dio tanta calor que se desnudó completo. Estaba dentro de la tienda. Menos mal. Sigamos con la historia. Estamos hablando del emborrachamiento, siempre trae problemas. 24. Y despertó Noé de su embriaguez. Y, noten la palabra que viene después de la palabra y. Y, ¿qué dice? Supo, ¿quién? Noé, lo que le había hecho su hijo más joven. En nuestra versión, que es una de las mejores versiones de la Escritura, no nos da más detalle. Pero ese hijo más joven de Noé hizo con su padre lo mismo que hicieron las hijas de Lot con su papá. 25. Y dijo, Noé, dice, maldito sea Canaán. Aquí Noé maldice a todos los descendientes de su hijo Cam. La pregunta interesante es, ¿por qué no maldijo a Cam? Porque ya los había bendito antes. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y esto es hasta el día de hoy. Todos los de color son los descendientes de Cam en el mundo. De Noé vienen las tres grandes razas. Y es interesante, como vemos en la Escritura. El capítulo 8 de los Hechos es un cuadro de los negros, la salvación. El primer hombre de color que se convierte. El etíope. En el 9, Saulo, que viene de Sem. El otro, de Cam. ¿Cómo se llama el negrito? El eunuco es de Cam, de Sem, Pablo, y Cornelio de Jafet. Ahí vienen las tres colores y es muy interesante cuando uno estudia la Escritura y compara, cuando uno aplica las reglas de interpretación bíblica. La Biblia se nos abre. Qué interesante. Bien, el único fruto prohibido en la Biblia es la uva. Por años la gente está convencida que Adán y Eva comieron, Eva primero, manzana. Es imposible que hayan comido manzana porque en toda la Biblia la manzana es un cuadro de Cristo. Y la Biblia habla mucho de la manzana relacionada con Cristo. Es prohibida al sacerdote el vino. Vamos a Levítico 19. Levítico capítulo 10, versículo 9. Pero aquí saltan muchos, hasta creyentes. Conozco pastores. Estaba enseñando una vez esto, me apareció y el pastor saltó, pero más rápido que una, ¿cómo se llama esa? Las cosas para las lauchas, la trampa para unos ratones. ¡Pah! Así. Levítico capítulo 10. Veamos en Levítico capítulo 10, versículo 9, por favor. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Observen, punto y coma. Dice, estatuto, que dice, perpetuo
será para vuestras generaciones, de por vida. El sacerdote no debe beber vino cuando entra a ministrar al templo del Señor. Hoy en día encontramos muchas iglesias que el sacerdote toma vino todos los domingos. ¿Y la Biblia qué dice? No hay que hacerlo. Y no hay que hacerlo para que sepa discernir en otros pasajes. Hay muchos pasajes, yo busqué unos poquitos nada más. Es prohibido para el sacerdote, es prohibido para aquel que hace voto al Señor. Libro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6 y versículo 3. Aquí en el libro de Números, capítulo 6, en el versículo 3, la escritura, la palabra de Dios dice, se abstendrá, voy a leer del 1 por causa de contexto, libro de Números, capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá licor de uvas. Observen, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea, ¿qué está prohibiendo? La uva. En cualquier estado no la puede consumir el que hace voto. A la madre de Sansón se le prohibió. Cuando el ángel le aparece a ella, le prohibió. Lo pueden ver en el libro de Jueces. Al creyente también se le prohíbe. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. ¿Qué dice la escritura? Aquí en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. No, dice el apóstol Pablo a los creyentes, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y es cierto, el hombre hace y dice un montón de cosas y después miente. Yo no me acordaba porque estaba borracho. Mucha gente borracha hace y dice cosas que cuando está bonizano no lo hace. Yo lo recuerdo, yo he visto a muchas personas, muchos. Y entre ellos mi vecino, que se fue hace un tiempo atrás, que una vez borracho, en el patio me insultaba y yo estaba con otra persona y me dijo, pastor, no decirle nada, quiero ser un borracho. Y bonizano no, nada. Y cuando quería hablar conmigo nunca vino solo, siempre venía con la señora o con una hija, nunca solo. Bonizano, un hombre cobarde. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, lo que sí tienen que hacer bíblicamente es ser llenos del Espíritu. O sea, Pablo está diciendo al creyente, no te emborraches con vino, emborráchate del Espíritu. Así como el borracho no tiene su sano juicio. Piensa como borracho, habla como borracho, camina como borracho, huele como borracho, habla como borracho. El creyente tiene que emborracharse del Espíritu para que el Espíritu le dirija sus pensamientos, sus manos, sus pies, sus labios, sus ojos, sus oídos, todo su ser. ¿Pero el creyente lo hace? No. Porque el hombre hace lo contrario de lo que Dios dice. Qué lástima. El incesto fue prohibido abiertamente en la Biblia, en la ley. Levítico capítulo 18. Levítico 18. ¿Qué dice aquí la escritura? En el libro de Levítico capítulo 18 lo vimos cuando estudiamos el libro de Levítico en la escuela dominical hace más de un año, casi 3 años se estuvo estudiando el libro. Levítico capítulo 18, versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. ¿Quién dijo esto? Yo Jehová. Descubrir la desnudez no significa que lo vea desnudo. Es cuando hay intimidad, cuando hay relación sexual. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y sigue con toda la desnudez ahí, todo el capítulo. Primera de Corintios, capítulo 5. Que llegamos ahora a la iglesia moderna. Las iglesias están identificadas con este versículo.
primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 1. Pablo, escribiendo aquí esta carta a los Corintios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Está hablando en la iglesia. Y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, entre la gente que no es creyente. Ni siquiera ocurría eso. Pero sí dentro de la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y eso era prohibido en la ley. A ese hay que matarlo, según la ley. Y hoy se ve abiertamente en las iglesias. Lo que importa hoy en día a los pastores en las iglesias son los diezmos y ofrendas. No importa, hermanito, ven nomás a la iglesia. Con tal que pagues tu diezmo y ofrenda, todo permitido. Total, yo converso con el Señor y Él te quita los pecados y punto. Ay, por eso yo sentí algo raro. Gracias. Se le cae esta cosita. ¿Y qué más? Para concluir, estamos hablando esta mañana acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios hacia Lot, la gracia de Dios hacia las hijas de Lot y la gracia de Dios hacia nosotros hoy. Porque Lot y sus hijas murieron hace rato. Pero ahora, ¿cómo vemos la gracia nosotros aplicando este pasaje para nosotros? Y la idea, nosotros, los creyentes del siglo XXI, somos justificados por la gracia de Dios, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. ¿Qué dice la Escritura, la palabra de Dios aquí? Dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando el hombre confiesa sus pecados al Señor, va al Señor, le entrega sus pecados, arrepintiéndose de ellos, Dios nos hace justo por su gracia a través de Cristo. Somos pecadores. El pecado abunda en tu vida y en mi vida. ¿Pero qué hace Dios? Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como tú y yo no somos mejores que Lot y sus hijas, Dios también, con su misma gracia que les perdonó a ellos, nos perdona a nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque somos redimidos por su sangre. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Jesucristo, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. El Señor nos muestra su gracia para con nosotros. Además, sabemos de memoria que cada creyente es salvo por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios muestra su gracia para con nosotros. Pero lamentablemente, hay los muchos que se vuelven atrás, como la mujer de Lot. En el libro de San Juan, por favor, capítulo 6. San Juan 6. Dice la Escritura, en el libro de San Juan, capítulo 6, y en el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando se terminaron los panes, se terminaron los peces, la gente se fue. Me voy mejor para otra iglesia. Esta iglesia está fome. ¿Verdad? Muchos.
de sus discípulos volvieron atrás. El creyente, el verdadero creyente, no es aquel que mira hacia atrás, sino que es aquel que mira hacia adelante. Filipenses, por favor, en su Biblia, capítulo 3. Filipenses 3. Y el versículo 13. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es eso lo que debemos hacer nosotros como creyentes, es ir hacia adelante. No volvernos atrás. El hombre que ha creído en el Señor ha sido librado del lago de fuego. Romanos capítulo 1, por favor, en sus Biblias, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios desciende de arriba, a lo mismo que el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice aquí la Escritura, la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos resucitó de los muertos, a Jesús. Observen cómo concluye el versículo. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Cristo nos libra de la ira venidera. Para eso, el hombre debe de creer en el Evangelio. Romanos capítulo 1. Romanos 1. Y en el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el hombre tiene que poner la fe en la persona del Señor Jesucristo y en la obra redentora que Él hizo, no en ninguna otra cosa. La esperanza está solo en Cristo, por la gracia de Dios podemos ser salvos. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra bendita.